Esa noche, mientras nos resguardábamos en la habitación compartida, el aire se sentía espeso, cargado de incertidumbre y miedo. Podía ver los rostros tensos de todos, reflejando la intensidad de la situación. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de incredulidad y miedo. Por más que intentábamos alejarnos, los infectados siempre encontraban una forma de acercarse de nuevo, como una sombra implacable que jamás desaparecía. No importa cuánto nos alejemos, ellos siempre vuelven. Murmuré, sin ocultar el cansancio y el terror que se apoderaba de mí. Luis, con los ojos fijos en el suelo, parecía más asustado que nunca. Aunque él y Micho solían ser los más analíticos y tranquilos del grupo, esta vez no podía esconder su miedo. El gobierno no se va a quedar de brazos cruzados, Miguel. Tarde o temprano, van a tomar medidas y serán extremas. Agregó Luis con voz grave, apenas moviendo los labios. Sí, estoy de acuerdo. Agregó Huicho, con el rostro endurecido. Si esto sale de control, Senaprece no tendrá forma de contenerlo, y Sedena tomará el mando. Carlos asintió en silencio, su mirada fija y calculadora. Su voz firme rompió el silencio. Tal vez Senaprece ya perdió el control de la situación. Si Reynosa cae y los infectados llegan a las ciudades cercanas, Sedena tomará el control absoluto. Y eso significa una respuesta implacable. Cuarentena en las ciudades vecinas, 0 evacuaciones, contención de las autopistas y las afueras. Hizo una pausa, como si tratara de medir sus palabras. Órdenes de disparar a todo lo que se mueva. En el peor de los casos, aplicarían ley marcial. Nos miró con severidad. Hasta podrían bombardear las ciudades afectadas. Denle gracias a Dios de que México no tiene bombas nucleares. Las palabras de Carlos cayeron como un golpe. La imagen de ciudades enteras bajo cuarentena, bloqueadas, sin esperanza de escape, me llenó de una desolación que apenas podía contener. Si México fracasa en controlar el virus, esto puede escalar a nivel mundial. Añadió, sin rodeos. Algún país extranjero podría tomar el fracaso como pretexto para intervenir, o incluso bombardearnos. Y si eso pasa, ya saben. El fin justificaría los medios para cualquiera de ellos. El rostro de Huicho palideció. ¿Una guerra mundial por este virus? Dios. No estamos preparados para algo así. Esto podría ser peor de lo que ya es. Valentina, algo directa, dejó escapar una exclamación indignada. Eso sería una estupidez total. Si empiezan a bombardear ciudades, solo crearán más problemas. La radiación solo va a empeorar todo, ¿no? Luis asintió, pensativo, con su mirada fija en algún punto distante. Tienes razón, Valentina, pero hay otro problema. Este virus no es terrestre, ¿recuerdan? Vino del espacio. No estamos seguros de cómo la radiación podría afectarlo. Luis tragó saliva. Podría destruirlo, sí, pero también podría hacerlo más fuerte. Una tensión aplastante se apoderó de la habitación. Todos los escenarios posibles parecían llevarnos a un solo final, el caos absoluto. Pero entonces, el tío José, en su estilo único, rompió el silencio con una sonrisa de resignación. Miren, chavos. Rompió el silencio con su voz pausada. Lo sé, todo esto suena aterrador. Pero ya hemos superado cosas horribles en el pasado. Vamos a entrenar, aprender todo lo que podamos y, con algo de suerte, podremos regresar a casa, a nuestras ciudades, cuando todo esto termine. Hizo una pausa y me miró con una leve sonrisa y sus ojos, aunque perezosos, llenos de esperanza. Han pasado cosas horribles en el mundo, y siempre hay quienes sobreviven. Las palabras de mi tío, aunque sencillas, tenían un efecto reconfortante. Me aferré a esa idea, a la esperanza de que, quizá, si luchábamos lo suficiente, podríamos volver a ver nuestros hogares algún día. Uno a uno, todos caímos en silencio, sumidos en nuestros pensamientos. Carlos estaba concentrado, con esa mirada que había visto en él tantas veces, la de un hombre dispuesto a pelear hasta el final. Valentina se había quedado quieta, mirando al techo, como si buscara respuestas en sus recuerdos. Luis respiraba profundo, sobrepensando cada palabra que había dicho junto a sus posibles consecuencias. Y mi tío José, siempre con una pizca de esperanza, mantenía una calma que me daba algo de consuelo. Por fin, me recosté, preparándome para lo que nos esperaba al amanecer. Teníamos que entrenar duro. Y mientras cerraba los ojos, aún aturdido por las palabras del general y las reflexiones de mi equipo, me aferré a un último pensamiento. Sobreviviríamos, juntos.
Aunque la noche pareciera interminable, la esperanza no había desaparecido del todo. El amanecer trajo consigo una atmósfera de nerviosismo palpable. El 25 de octubre de 2033 empezaba con un desayuno rápido y sin distracciones, y al terminar, nos llevaron directamente a un campo de tiro improvisado. Allí, el general Eric ya nos esperaba, observándonos con esos ojos que parecían ver a través de nosotros, evaluando cada movimiento, cada expresión. No era el tipo de hombre que daba segundas oportunidades. Escuchen bien. Expresó, su voz firme y controlada. Lo que vamos a hacer hoy es básico. Aprenderán a disparar, a mantener el arma bajo control y a dar en el blanco. Eso significa nada de improvisaciones ni pánico. Cada disparo cuenta, y su vida podría depender de su puntería. Las palabras de Eric resonaron en mi mente, y no pude evitar recordar aquel momento en Monterrey, cuando Carlos me ofreció una pistola en medio del caos. Había apuntado torpemente hacia los infectados que se acercaban, pero la realidad era que no tenía idea de cómo hacerlo. No sabía cómo endurecer las piernas, cómo resistir el retroceso, y mucho menos cómo controlar los nervios. Terminé abandonando la pistola y usando una palanca. Desde entonces, siempre me pregunté si debía haber insistido en aprender. Nos alinearon detrás de unas marcas en el suelo, cada uno con una Glock de 22 milímetros y unos audífonos protectores. Unas dianas estaban colocadas a unos metros de distancia, esperando nuestros disparos. El peso del arma en mi mano me recordaba mi inexperiencia. Era frío y ligeramente intimidante. Respiré hondo y apunté, con el dedo temblando sobre el gatillo. Disparé. El retroceso del arma me sorprendió, sacudiendo mi brazo hacia atrás. Sentí el impacto en mis muñecas y apenas mantuve el equilibrio. Observé a mis compañeros mientras continuaba disparando. Algunos parecían tan perdidos como yo. A mi lado, escuché los gritos ahogados de Paula y Valentina. Sus reacciones al disparo resonaban en mis oídos, mezclándose con los quejidos leves de los demás. Carlos, sin embargo, parecía inmutable. Apuntaba y disparaba con una precisión aterradora, controlando el retroceso con cada disparo. Al otro lado, John también disparaba en silencio, mostrando un nivel de destreza que no había esperado. Seguí disparando, intentando corregir mi postura, intentando acertar en la diana. Pero cada disparo me alejaba más de mi objetivo. Apenas si lograba rozar el borde de la diana. Y varios tiros terminaron en la pared detrás de ella. La frustración comenzó a invadirme, y un calor creciente se apoderó de mis manos mientras continuaba disparando. Después de un tiempo, las yemas de mis dedos dolían, y los nudillos ardían, mostrando las primeras marcas de este entrenamiento. Finalmente, Eric hizo una seña para que nos detuviéramos. Miré mis manos adoloridas, un recordatorio de mi falta de habilidad, mientras él caminaba hacia nosotros. Ahora es momento de la evaluación. Algunos de ustedes ya están muertos en el campo. Rompió nuestras expectativas, sin rastro de simpatía. Otros sobrevivirían un par de minutos más, pero apenas. El general se tomó su tiempo en dar su veredicto. Miraba cada una de nuestras posiciones en la fila, como si quisiera hacernos sentir el peso de nuestras carencias. Luego empezó a enumerarnos del mejor al peor, con un tono de voz cortante. Carlos, eres el más efectivo. No me sorprende. Carlos asintió con una seriedad impenetrable, apenas un atisbo de reconocimiento. En segundo lugar, John. Al menos hay otro con habilidad aquí. Tercer lugar. José. Pareces adaptarte bien. Se giró hacia los demás, continuando sin piedad. Luis, Huicho sobreviven, apenas. Luego tú, Miguel. Me miró, y sentí el peso de su decepción. No alcanzaste ni a rozar el blanco. Si fueras un soldado, serías el primero en caer. Paula, Alejandro y Eduardo. Sus resultados son un desastre, y Valentina. Ni siquiera podrías defenderte si tu vida dependiera de ello. El golpe de sus palabras era demoledor, y la decepción se apoderó de nosotros, especialmente de aquellos que quedamos en los últimos lugares. No había espacio para la suavidad o la comprensión aquí. Esto era una guerra, y Eric nos hacía sentir cada error como si fuera una herida abierta. Observé los rostros de mis compañeros. Valentina bajó la mirada, visiblemente desmoralizada, mientras Alejandro, el chico de la mirada furiosa, apretaba los labios, mordiéndose la lengua. Sabía que esta experiencia era solo el comienzo y que para sobrevivir en este mundo brutal tendríamos que aprender mucho más. Aunque, por ahora, nuestras fallas parecían insalvables.
Los del 5 para abajo, vayan a colocar nuevas dianas. Obedeciendo las órdenes del general, nos acercamos a las dianas y empezamos a retirarlas para colocar nuevas en su lugar. Valentina, con la mirada baja y los ojos enrojecidos, parecía atrapada en su propia frustración. Al acercarme para ayudarla a cargar una de las nuevas dianas, no pude evitar hablarle en voz baja, buscando consolarla. «Ey, no te sientas así», susurré, tratando de mantener mi tono suave. «Apenas es el primer intento. Todos estamos igual de nerviosos, y esto no define lo que somos, ¿vale? Tenemos tiempo de sobra para mejorar antes de que nos manden a algo de verdad». Ella asintió, pero sus manos temblaban. La dureza del general había sido un golpe para todos, pero en ella había dejado una herida más visible. Sentí una necesidad urgente de protegerla, de hacer que este entrenamiento no la quebrara. Huicho, quien siempre parecía tener alguna idea para cualquier situación, intervino desde el otro lado. Creo que si vamos paso a paso y practicamos con más regularidad, mejoraremos más rápido. Sugirió. Cada disparo debe ser intencional, no solo apretar el gatillo. Paula soltó un suspiro de frustración, visiblemente exasperada. No es justo. Refunfunó. Pensé que el ejército se encargaba de protegernos, no que iban a convertirnos en soldados. Bueno, ¿qué esperabas? Le respondí, encogiéndome de hombros. No es un refugio común, Paula. Es probable que quieran que estemos listos. En caso de que necesiten reservas, o peor, que esto se descontrole aún más. Paula se estremeció, y por un segundo, creí ver terror en sus ojos. Justo entonces, Alejandro, con su habitual tono sarcástico, soltó una risa burlona. Caminó hacia mí y se detuvo a pocos metros, su expresión de burla casi desagradable. Vaya, el gran cazador de zombies, dijo en tono irónico. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Acaso tus superhabilidades no sirven para sostener una pistola? Rió, disfrutando de su propia broma. Opté por ignorarlo y volví a mi tarea, recordando que aquí todos estábamos igual de vulnerables, aunque algunos decidieran disimularlo. Mientras nosotros cambiábamos las dianas, vi a lo lejos a Carlos, quien conversaba con el general Eric. La conversación entre ambos parecía cargada de respeto mutuo, y había una especie de reconocimiento silencioso en sus expresiones. Al parecer, el general estaba sorprendido de que Carlos fuera un ex primer maestre de la Marina. Los observé intercambiar palabras sobre las diferencias entre la Marina y la Serena, sobre esa rivalidad que parecía más una tradición que un verdadero conflicto. Siempre nos estamos echando en cara las diferencias. Esbozó el general Eric, con una media sonrisa. Pero cuando la situación lo demanda, somos hermanos mexicanos primero, unidos por la misma patria. Carlos asintió con respeto. Totalmente de acuerdo, general. Aquí no importa de dónde vengamos, lo importante es salvar a los que aún quedan. Luego, Eric miró hacia nuestro grupo y después de unos instantes, le hizo una propuesta a Carlos. Que ayudara con el entrenamiento de los civiles. Carlos miró hacia donde estábamos, sus ojos se posaron en mí, y sentí un breve momento de presión. Como si él también esperara que diera un paso adelante. Poco después, Carlos se acercó a Valentina y a mí. Puso una mano en mi hombro y habló con calma, pero con ese tono firme que me daba confianza. Escuchen, disparar no solo es cuestión de apuntar. Enseñó. Es también mental, y necesitan estar concentrados, no abrumados. La postura es crucial, y deben mantener los pies firmes y separados. También ayuda a doblar un poco las rodillas para absorber el retroceso. Y recuerden, el arma no es más fuerte que ustedes. Ustedes la controlan. Asentí, escuchando atentamente cada una de sus palabras. Tomé mi Glock, inhalé profundo, y me concentré en aplicar sus instrucciones. Respiré hondo y levanté el arma, sintiendo la resistencia en mis manos. Era pesada, pero intenté relajarme, aunque sentía los brazos temblar un poco. Apunté y disparé. La bala impactó cerca de la diana, en el borde, pero mucho más cerca que antes. Carlos me observó con una leve sonrisa de aprobación y me indicó que volviera a intentarlo. Concentrándome en cada pequeño ajuste, disparé de nuevo, esta vez alcanzando el borde de la circunferencia 7. Sentí una pequeña chispa de esperanza en mi pecho. Estaba lejos de ser perfecto, pero mis balas, al menos, ya no terminaban en la pared. Poco a poco, iba encontrando mi propio ritmo. Al terminar la práctica de tiro, salí con el cuerpo adolorido, pero con una nueva determinación. A mi lado, Valentina apenas sostenía la pistola.
Su muñeca estaba enrojecida, y los dedos, endurecidos por los nuevos callos, temblaban levemente. Su rostro se tensaba con cada paso, probablemente agradeciendo el silencio tras el ruido incesante de los disparos. El viento nos golpeaba en el camino de regreso al refugio, refrescando nuestros rostros, pero a su vez haciendo que el cansancio se sintiera más intenso. Mientras caminábamos, el general Eric y Carlos conversaban, y escuché algo de su plática. Hablaron sobre Monterrey y los ataques de los ajenjados, como se les llamaba a los infectados por el virus. Carlos explicaba cómo estos seres, movidos solo por el instinto, siempre parecían detectar a sus presas mediante el sonido o el movimiento. En el caos de Monterrey, los ajenjados no dudaban en lanzarse encima de los civiles, tratando de acorralarlos de una forma tan agresiva que cualquiera podía perder la vida en un descuido. Nunca he visto a uno de ellos usar siquiera una táctica, comentó Eric, con voz grave. El marino respondió. Al perderse en el virus, cualquier conocimiento o habilidad previa desaparece, no hay reflejos entrenados, solo el impulso de atacar. Guardó silencio, reflexionando en silencio, hasta que respondió. Entonces, si se basan en empujones y mordidas, lo siguiente debe ser entrenar el cómo quitarnos a alguien de encima antes de que alcancen el cuello o el rostro. Llegamos a la sala de entrenamiento y apenas entramos, nos pusieron a calentar. 30 minutos de sentadillas, flexiones y ejercicios que sentía como interminables. Mis piernas, aún resentidas de tanto correr en Monterrey, me temblaban, y cada ejercicio sentía que me consumía la energía que apenas me quedaba. Después del calentamiento, el entrenamiento cambió a técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Carlos, junto a otros instructores, nos enseñaba movimientos básicos de defensa personal militar. Observé con atención cada instrucción, sintiendo que esas enseñanzas podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte. Los golpes clave los repetían como un mantra. Codazo al rostro, decía Carlos, demostrando el movimiento. Rodillazo al estómago o a los genitales, agregaba, haciendo el gesto en el aire. Golpes rápidos a zonas sensibles, ojos, sienes, barbilla, nariz. No hay que dudar. Seguíamos sus indicaciones y repetíamos las maniobras en el aire, con sacos de boxeo frente a nosotros como sustitutos de los ajenjados. Me coloqué frente al saco y, al primer golpe, sentí una punzada en los brazos, un recordatorio de que mis músculos estaban agotados y de que no tenía la resistencia para pelear durante tanto tiempo. Sin embargo, cerré los ojos por un segundo y apreté los dientes, volviendo a lanzarle un codazo al saco con todas mis fuerzas, tratando de ignorar el dolor. Mis brazos pesaban como piedras, y el sudor escurría por mi frente. Pero cuanto más golpeaba, cuanto más imaginaba esos movimientos sobre un ajenjado, más rápido parecía adaptarme a la fuerza y al ritmo. Cada golpe me hacía retroceder en mi mente a aquellas batallas que había librado en Monterrey. Recordé la sensación de correr, de esquivar, de que mi cuerpo era ligero, rápido. Ese era el único atributo que me había permitido sobrevivir hasta ahora, mi rapidez. No era fuerte, no sabía manejar armas, pero podía ser rápido. En cada esquive, en cada movimiento, mi cuerpo me había sacado de situaciones imposibles. Abrí los ojos y lancé otro golpe al saco, esta vez con la certeza de que si algo me mantenía en pie, era mi velocidad. El sonido de los golpes resonaba en el aire cargado de sudor y tensión. Huicho, exhausto y con las mejillas encendidas, se acercó y comenzó a golpear el saco a mi lado. Noté la diferencia en sus movimientos. Su cuerpo robusto permitía que cada golpe cayera con un peso impresionante, pero al mismo tiempo, lo agotaba más rápido. Huicho nunca había sido un tipo de acción, su mundo siempre había estado lleno de libros y de conocimiento digital, y aún así, estaba aquí, mostrando la misma resistencia que cualquiera de nosotros. Esa fortaleza de espíritu era digna de su inteligencia y de su instinto, que lo habían hecho escapar de la muerte mucho antes que a otros. Mientras lo observaba, mis pensamientos se desviaron hacia los ajenjados, y el miedo comenzó a enraizarse en mi mente. Recordé las veces que usé la palanca como un salvavidas, golpeando con un instinto tan puro que casi no parecía yo mismo, solo un sobreviviente. Los recuerdos me envolvieron, especialmente el momento más aterrador de todos, el aeropuerto. Estábamos tan cerca de la salvación, pero los zombies habían irrumpido en la última esperanza de la ciudad. Cerré los puños, tratando de canalizar ese miedo, esperando que el recuerdo de esa desesperación alimentara mi fuerza, pero no fue suficiente. Entonces, la voz del general Eric tronó en el gimnasio. Vengan todos acá.
Vamos a enseñarles cómo quitarse a alguien de encima en combate cuerpo a cuerpo. Pongan mucha atención, porque Miguel y Alejandro serán los primeros en ir al cuadrilátero. Sentí un nudo en el estómago al escuchar mi nombre junto al de Alejandro. Volteé a verlo, y lo primero que pensé fue en un asaltante, en esos tipos que acechan en las esquinas buscando a la presa más desprevenida. Alejandro me miraba con un odio inexplicable, los ojos ardientes y oscuros, como un gorila que solo espera el momento para atacar. A mi alrededor, sentí la tensión de mis compañeros. Luis, Huicho, mi tío José, Valentina, e incluso Carlos parecían incómodos. Ninguno de ellos quería verme enfrentado a un desconocido que, para colmo, parecía disfrutar del conflicto. Alejandro miró al general y, con una voz sarcástica y desafiante, preguntó: ¿Y no vamos a usar protección ni nada? El general le lanzó una mirada fría. Aquí no tenemos eso, y tampoco lo tendrán cuando enfrenten a un infectado. Así que acostúmbrense. Nos explicó las reglas. El primero en empujar y montar al otro, o en liberarse del agarre, ganaría. No era un combate común, era una prueba de resistencia y de ingenio para librarse de un enemigo, tal como sucedería si un ajenjado se nos echaba encima. Me puse en posición defensiva, tratando de calmar mi respiración. Alejandro se colocó enfrente, sus ojos aún clavados en mí con una intensidad que me helaba. Parecía listo para arrasarme, y su pecho se inflaba y desinflaba como un toro enojado, exhalando aire por la nariz con fuerza. Sabía que no sería fácil, y mientras esperaba el primer movimiento, me aferré a lo único que tenía a mi favor: la velocidad, mi instinto. El cuadrilátero se transformó en un campo de tensión pura en el que cada uno de mis sentidos estaba alerta. Alejandro se acercaba con esa mueca de enojo que solo había visto en los tipos que te amenazan por nada en las calles. Su rostro estaba fruncido en una mezcla de furia y desprecio, y aunque sus movimientos eran seguros, noté su figura más delgada. Quizás me superaba en rapidez, pero si lograba aprovechar mi propio peso, podía ser una ventaja. Sin perder tiempo, Alejandro avanzó hacia mí, intentando atraparme con un movimiento rápido. Instintivamente, me hice a un lado, esquivándolo con agilidad, y en un segundo, imágenes de las bestias en la carretera inundaron mi mente. Volví a ver a esos zombies que intentaban desgarrarnos con sus dientes amarillentos y podridos. La voz burlona de Alejandro me devolvió a la realidad. No seas rajón, se burló, con una sonrisa torcida. Desde un lado, escuché a Huicho animándome. Concéntrate, Miguel. Gritó, y su voz me dio un empujón de confianza. El corazón me latía como un tambor mientras Alejandro y yo nos medíamos en cada paso. Mis ojos se clavaron en su rostro, que poco a poco perdió la burla para volverse serio, con una determinación que encendió mis alarmas. Recorré a los infectados que intentaban tumbarme en la carretera, el miedo congelante de cuando uno de ellos me hizo caer. Y en ese instante, Alejandro rompió la distancia. Sentí el agarre de sus manos, fuerte y apretado, sus dedos clavándose en mi piel mientras ambos forcejeábamos. Era más bajo que yo, y aunque no era tan corpulento, me tambaleaba con cada empuje. Mi mente gritaba que no había reglas aquí, y que cualquier movimiento era válido, así que traté de contraatacar. Pero Alejandro aprovechó una abertura, y con un empujón, me hizo retroceder. Aquel impacto resonó en mis recuerdos, y una oleada de adrenalina junto con el eco de mis miedos me llenó de furia. Sin pensarlo, cargué contra él como si estuviera enfrentándome a un infectado real. Los dos caímos al suelo, y rodamos por las lonas, tratando de dominar al otro, buscando un punto débil. Logramos incorporarnos al mismo tiempo, respirando pesadamente, pero Alejandro volvió a lanzarse con una furia renovada. Forcejeamos de nuevo, y esta vez Alejandro soltó un par de maldiciones mientras su agarre se apretaba en mis bíceps, justo en las zonas doloridas de los ejercicios. Sus dedos presionaban como garras, debilitándome mientras lograba poner un pie detrás del mío y me derribaba al suelo. Sentí el golpe en la espalda, y mi mente volvió al instinto de sobrevivir. Desde el suelo, lancé un golpe de palma directo a su pecho, impactándolo lo suficiente para que retrocediera un poco, sorprendido. Su expresión de dolor cambió rápidamente a ira, y en un segundo cerró el puño y me soltó un golpe en la cara. Sentí el impacto, el dolor en mi mejilla, y algo en mí se encendió. Ignorando el ardor, dejé que mi enojo se desbordara y desde abajo comencé a lanzar golpes desesperados, dándolo todo, sintiendo que estaba peleando por mi vida. Antes de que pudiera seguir, Eric y Carlos intervinieron, separándonos. Eric tomó a Alejandro, quien aún se reía, burlón, como si todo esto fuera un juego para él.
Carlos, en cambio, se acercó a mí, observando el golpe en mi mejilla mientras mi tío José se acercaba, lanzando una mirada llena de odio a Alejandro. Eres un drogadicto, macuarra en toda la palabra. Le gritó José con desprecio. Alejandro solo sonrió de lado, ignorando el insulto y manteniendo esa misma actitud desafiante. Con la respiración agitada y la adrenalina aún corriendo por mis venas, traté de calmarme, recordando que esto era solo un entrenamiento, aunque en el fondo sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El comedor estaba envuelto en un ambiente pesado, la tensión de la pelea aún vibraba en el aire. Sentado, acaricié mi mejilla enrojecida, notando cómo todos a mi alrededor parecían estar molestos. Huicho, Paula, Valentina y Eduardo intercambiaban miradas incómodas, mientras que mi tío José, Luis y Carlos mantenían un silencio en el que se percibía su desaprobación. Al menos sentía el respaldo de mis compañeros. Eso me daba un poco de alivio. Huicho fue el primero en romper el silencio, mostrando su desconfianza abierta hacia Alejandro. Desde que lo vi, supe que no me gustaba. Confesó, apretando la mandíbula. Siempre me ha recordado a esos tipos de la secundaria, los que salían a fumar o se metían lo que encontraran después de clase. Esos que solo buscan problemas. Asentí, completamente de acuerdo. Aunque los drogadictos suelen estar delgados y desgastados, Alejandro había demostrado ser mucho más fuerte de lo que parecía. Paula intervino, cruzando los brazos y hablando en voz baja, aunque el enojo era evidente. Alejandro no me da buena espina. Habló, lanzando una mirada hacia el pasillo, como si temiera que él pudiera escucharla. Y no solo él. Ese tal John tampoco. Siempre siento sus miradas incómodas cuando estamos juntos, sobre todo cuando dormimos. No sé si soy yo, pero los he visto observarme de una forma. Se estremeció, bajando la voz aún más. Siempre miran de esa manera, es tan desagradable. Valentina, a pesar de tener una personalidad muy diferente a la de Paula, asintió con seriedad, dándole un apoyo silencioso. Paula le devolvió una sonrisa, agradecida por la empatía. Pero en cuanto Valentina miró mi mejilla enrojecida, sus ojos se endurecieron. Esto es una locura. No deberíamos estar así por una simple pelea de entrenamiento. Murmuró, con los ojos encendidos de enojo. Luis frunció el ceño y miró a Carlos con una expresión de duda. ¿Cómo aguantabas todo esto en la marina? Carlos mantuvo la calma, pero su tono era frío, como si lo que estábamos pasando apenas fuera un mínimo esfuerzo comparado con su experiencia. Uno se acostumbra, Luis. Estos entrenamientos están hechos para prepararnos para situaciones extremas. Lo que hacemos aquí es casi nada comparado a lo que enfrenté desde que tenía 18 años. Carlos miró a cada uno de nosotros, evaluándonos con esa mirada de soldado. En esos años, mi instructor nos hacía enfrentarnos entre nosotros, hasta que el dolor y el cansancio se volvían parte de nuestro día a día. Incluso el que era mi mejor amigo, cuando llegó estaba con sobrepeso. En unos meses, la intensidad lo hizo flaco. Así es el adiestramiento, y tenemos que resistirlo. Un silencio incómodo se instaló en la mesa mientras todos mirábamos a Carlos. Su dureza parecía difícil de procesar, pero entonces su expresión se suavizó. Lo importante aquí es no dejarse llevar por el instinto. Añadió, bajando la voz para que su tono transmitiera tranquilidad. Hay que aprender a mantener la calma. Si logran acostumbrarse, sabrán actuar con inteligencia en momentos de presión. Recuerden que aquí estamos entrenando personas, no bestias ni psicópatas como el loco de hace unos momentos. La tensión se alivió un poco. Eduardo, que estaba a mi lado, se rió nerviosamente y comenzó a hablar, sus palabras entrecortadas y sus gestos un poco torpes. Pues, esto, es como en los videojuegos. ¿No? Dijo, cruzando los brazos y sonriendo de una forma que parecía más insegura que confiada. No igual, claro, pero la adrenalina y eso hace que todo que uno sea más rápido, como si tuvieras un boost. Miraba de reojo, esperando nuestra reacción, sus palabras atropellándose un poco. Lo observé en silencio, dándome cuenta de algo. Eduardo era más alto que yo, pero su postura retraída y su forma de hablar me recordaban a alguien tratando de encontrar su lugar en un espacio que no entendía del todo. En ese momento, el general Eric entró en el comedor, y el ambiente se tensó de nuevo.
Su rostro mostraba una expresión de seriedad que nos congeló a todos en nuestros lugares. El general Eric se plantó frente a nosotros con una expresión sombría, y un pesado silencio llenó el comedor. Su mirada nos recorrió, como si estuviera evaluando cuán listos estábamos para recibir las noticias que venían. Tengo malas noticias. Gritó, su voz grave resonando en el ambiente tenso. Creo que mis hombres han caído en Reynosa, no han vuelto, y es un foco de infección como Monterrey. La infección se ha esparcido sin control, y todos los soldados que enviamos para defenderla no han regresado. Ni una sola comunicación, ni una señal de vida. Lo más probable es que ahora estén muertos en vida. El impacto de esas palabras nos golpeó como un puñetazo en el estómago. Reynosa estaba a pocos kilómetros de nosotros, y había sido una de las pocas líneas de defensa. En silencio, algunos intercambiaron miradas de terror y desesperanza. No solo eso. Continuó el general. Debido a este fracaso, el presidente ha asignado el control total de la situación a la Sedena. El Senaprese ha sido suspendido, y el ejército tendrá ahora el mando completo en el país. Ciudades enteras están implementando toques de queda. Los infectados ya no se limitan a la noche. Según los reportes, estos ajenjados han comenzado a salir a plena luz del día. Sentí como el miedo me iba cubriendo por dentro. Si los zombies ya no temían la luz, entonces nuestra única ventaja se estaba desvaneciendo rápidamente. El pensamiento de aquellos monstruos apoderándose cada vez más del país nos hacía temblar. ¿Nos vamos a quedar aquí? Preguntó Huicho, su voz llena de una desesperación que era difícil de ignorar. El general negó lentamente. No nos quedaremos aquí. Pero no se ilusionen pensando que los trasladaremos a otro lugar más seguro. Suspiró y luego continuó. El ajenjo, o esa neblina verde que los meteoritos trajeron, sigue expandiéndose. Los científicos de la ONU han informado que está comenzando a elevarse, y en cuestión de semanas o meses, alcanzará la atmósfera. Esto formará una especie de barrera tóxica que cubrirá gran parte del país, dividiendo el territorio en zonas que serán imposibles de cruzar. Y tampoco olvidemos el agua contaminada y posibles lluvias. Valentina se cubrió la boca con la mano, y Paula lanzó una maldición en voz baja, mientras el general seguía explicando. Santa Marina fue diseñada como un refugio temporal, un sitio de limpieza y preparación para su reubicación en sus estados natales. Pero con el reciente cambio de planes, el objetivo se ha modificado. Debemos prepararnos para movernos a otro refugio. Si nuestros familiares están al sur, existe la posibilidad de que se organice un traslado a Yucatán. Pero, para aquellos de ustedes que necesitan salir de aquí lo antes posible, hay un refugio en Baja California que podría ser una alternativa segura. El general hizo una pausa, y en su expresión vi algo que creía no tener. Compasión. No pierdan la fe. Aquellos que tengan familiares en el sur. Hay planes de evacuación hacia Yucatán, en caso de que la situación empeore aún más. A mi lado, Paula se iluminó un poco al escuchar sobre Baja California. Su familia estaba allá, y esa noticia parecía brindarle algo de esperanza. El general continuó, su tono más fuerte. Pero antes de cualquier movimiento, debemos esperar a que los infectados abandonen Reynosa. Cuando empiecen a migrar, ya sea hacia el norte o el sur, tendremos que aprovechar esa ventana para hacer una incursión en la ciudad. Vamos a necesitar esos suministros. Sabíamos lo que significaba. Entrar a una ciudad infectada, aunque fuera vacía, seguía siendo una misión llena de peligro. La soledad de las calles sería nuestra única ventaja, pero requeriría de una preparación exhaustiva. Esos días, que podrían ser semanas, serán vitales para ustedes. Concluyó el general, su tono autoritario dejando en claro que no había lugar para objeciones. Cada uno deberá entrenarse, fortalecer cuerpo y mente, y aprender a controlar el miedo. No permitan que la desesperación se apodere de ustedes. Recuerden, esta guerra se gana un día a la vez. En el cuarto, el silencio pesa como plomo. Todos nos miramos, esperando que alguien diga algo, que alguien se atreva a romper este vacío. Finalmente, Huicho, con la mirada clavada en el suelo y un temblor en su voz, se arma de valor. Si estos zombies están corriendo a una velocidad promedio de 10 a 15 kilómetros por hora. Comienza, mirando nuestras caras, todas tensas, expectantes.
Eso significa que aquellos de Monterrey podrían llegar a Nuevo Laredo, unos 200 kilómetros, en unas 13-20 horas, suponiendo que no encuentren obstáculos. Pero, si algo los retrasa, quizás les tome un día o dos, máximo. Siento como un golpe directo al pecho. Mis pensamientos se arremolinan, intentando darle sentido a los números, al tiempo que tenemos antes de que esos monstruos lleguen a otros lugares importantes. Mi mente se va a Monterrey ardiendo, a las hordas desatadas, al desastre en el aeropuerto. Cierro los ojos, respiro hondo y hago cálculos. Santiago de Querétaro, mi ciudad, mi casa está lejos de aquí. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esos malditos lleguen a Victoria? En cuanto a Ciudad Victoria, Huicho sigue, su voz cada vez más tensa. está a unos 300 kilómetros desde Monterrey. Ahí podrían tardar entre 20 y 30 horas si corren sin parar. Quizá un par de días, si algo los desvía o los frena. Siento que el peso de las cifras se vuelve insoportable. Santiago de Querétaro, repito la ubicación de mi ciudad natal. Mi familia podría estar en peligro mucho antes de lo que jamás imaginé. Mi tiempo está contado. No sé si podamos llegar antes de que ellos lo hagan, si mis padres, si todos estarán a salvo. La idea se me clava en la mente como una espina imposible de ignorar. Entonces, murmuro, apenas consciente de mi propia voz. Si siguen avanzando y nadie los detiene, también podrían alcanzar Santiago en cuestión de días. Luis, a mi lado, escucha los números y se queda en silencio, pálido, y luego dice en voz baja. Mi madre está en Naranjos, Veracruz. No creo que tengan mucho tiempo antes de que la infección llegue hasta allá. Nos quedamos todos callados, cada uno haciendo cuentas. Veo a Valentina. Está concentrada, calculando lo que podrían tardar en llegar a Culiacán. No dice nada, pero veo en sus ojos el miedo. Paula, mientras tanto, piensa en Baja California y aunque la distancia le da algo de consuelo, no es suficiente para calmar su ansiedad. ¿Y tú, Carlos? Pregunto, notando que él no ha dicho una palabra desde que comenzamos. Carlos se ve distante, casi perdido. Entonces lo recuerdo tal y como lo vi la primera vez. Sobre su motocicleta, acelerando en una carretera desolada, un verdadero lobo solitario. Me doy cuenta de que Carlos ha aprendido a sobrevivir solo mucho antes de esto, y probablemente no tenga a nadie esperándolo. No tengo a nadie allá afuera, chico. Dice finalmente, sacudiendo la cabeza, con un tono frío. Lo importante es que ustedes estén bien, nada más. El tío José me pide que haga un cálculo más, esta vez para Guadalajara, donde están su ex esposa y mi primo Alex. Con el pulso acelerado, saco las cuentas. Hay algo de margen, pero el tiempo también juega en nuestra contra. Cuando creo que las noticias no pueden ser peores, Carlos lanza un último golpe de realidad. Hay algo más. Nos mira a todos con seriedad. En Reynosa, después de Monterrey, habían más de 700,000 habitantes que se volvieron zombies. Ahora están todos infectados. La infección ya cruzó la frontera. Los infectados están avanzando hacia los pueblos al sur de Texas. Incluso podrían llegar a lugares grandes, como San Antonio. Un vacío se abre en mi estómago y vuelvo a hacer cálculos, esta vez entre Reynosa y San Antonio, Texas. La cifra final me deja sin aliento. La realidad es que, si no encontramos una manera de escapar de esta pesadilla, la marea de zombies no solo arrasará nuestras ciudades, sino que irá más allá, llevándose todo a su paso. El silencio en el cuarto es casi tangible mientras todos procesan los cálculos. Las miradas que se cruzan están llenas de preocupación, y sé que cada uno está pensando en sus familias, en lo que podría pasar si las hordas de infectados alcanzan sus ciudades. No puedo evitar que el miedo se instale en mi pecho, y a juzgar por los rostros de los demás, no soy el único. Entonces, Carlos se adelanta, rompiendo el silencio con una voz firme pero esperanzadora. Escúchenme bien. Ejerce firme, y todos dirigimos nuestra atención hacia él. Las probabilidades pueden cambiar. No tiene que ser una gran oleada de infectados la que llegue a sus ciudades. Podríamos tener hasta 2 semanas, si las cosas salen bien. Las matemáticas nunca son exactas, ¿entienden? Algo podría detenerlos en el camino, y quizás, en este mismo momento, la Sedena y el ejército estadounidense están preparando planes para frenar esta invasión zombie. Las palabras de Carlos tienen un efecto inesperado. Su tono, más cercano al de un líder inspirador que al de un soldado, logra avivar en nosotros una chispa de esperanza.
Yo, por mi parte, me aferro a ella con todas mis fuerzas, sintiendo que quizá haya una salida, una pequeña oportunidad de salvar a los nuestros. Apretando el puño, miro a mis compañeros, a aquellos que también han pasado por tanto, y digo, con la convicción que apenas he podido reunir. Escuchen, todos. Esta semana de entrenamiento es nuestra única oportunidad. Vamos a darlo todo, a esforzarnos al máximo, y a salir de aquí lo antes posible, antes de que ocurra algo peor. Mis palabras se encuentran con la mirada determinada de cada uno. No tenemos otra opción, realmente. Dependemos de la esperanza de que el ejército pueda hacer algo para contener a los zombies, de que nuestros cálculos sean lo suficientemente generosos como para darnos un respiro. Y si llegaran a las ciudades, la Sedena defenderá cada una de ellas a toda costa. Carlos asiente con aprobación y, en ese momento, todos recordamos lo que dijo el general Eric. En el peor de los casos, hay una evacuación planeada. Si la situación se vuelve insostenible, nos moverán al otro lado del país, hacia Yucatán. Aunque esa alternativa es lejana, es otro rayo de esperanza. Esas palabras, esa seguridad que me esfuerzo en transmitir, parecen darnos la energía que necesitamos para enfrentar lo que viene. Nos queda una semana, y esa semana podría ser la diferencia entre el reencuentro con nuestras familias y una tragedia sin retorno. Cada jornada es una lucha constante para fortalecernos y adaptarnos, y sé que esto va más allá de lo físico. El peso de lo que está en juego nos empuja hasta el límite. No tenemos opción. Tenemos que estar listos para lo que nos espera allá afuera. El 26 de octubre comienza antes de lo que quisiera. Carlos y el general Eric nos despiertan a las 5 de la mañana, sin un segundo de piedad. Todavía siento el dolor en cada músculo, como si me hubieran golpeado durante horas, pero me levanto sin dudarlo. Durante toda la mañana, nos lanzamos a practicar tiro y a trabajar la resistencia. Miro mis brazos, aún delgados, y siento cómo los músculos se tensan cada vez que sostengo las pesas. Todavía me falta fuerza para soportar el retroceso del arma, pero intento endurecerme, imponiéndome una disciplina que nunca pensé tener. Cada tiro cuenta, y no puedo permitirme fallar. A mi lado, Valentina también lucha con el arma, y veo la frustración en sus ojos. No puedo soportar verla así que me acerco, animándola con cada palabra que puedo. Le digo que tiene que hacerse fuerte, que rendirse no es una opción si queremos sobrevivir. Ella me escucha y sigue adelante, obligándose a adaptarse a marchas forzadas. Huicho es otro asunto. No deja de sorprenderme su fuerza de voluntad. Se nota que no quiere morir, que no está dispuesto a rendirse. Me inspira ver cómo pelea contra el miedo, que es evidente en todos nosotros, pero lo usa como una motivación para seguir. Después de una pausa para comer, regresamos al campo de tiro. Me concentro y veo que mis tiros empiezan a acercarse al centro, aunque aún no tengo la precisión que quisiera. También noto que mis nudillos están rojos y adoloridos por tanto golpear el saco de boxeo. Pero, de alguna manera, el dolor me hace sentir que estoy avanzando, que estoy cambiando. Al final del día, cuando creemos que al fin podremos descansar, el general Eric nos da una última orden. Otra ronda de ejercicios con pesas. Exhausto y empapado en sudor, hago lo que puedo para seguir, y me doy cuenta de que todos están igual. Pero al vernos, entiendo que cada uno de nosotros está dando su máximo, no solo por sí mismo, sino por todos los demás. El general nos mira al terminar y, aunque sigue siendo serio, noto un atisbo de aprobación en sus ojos. Nos dice que aunque aún nos falta mucho, lo que hemos mostrado hoy va más allá de la fuerza física. Dice que tenemos una determinación que es esencial en esta lucha. Carlos, con su tono duro, pero alentador, agrega que estamos poniendo el corazón, que es el primer paso para progresar. Siento un pequeño rayo de esperanza. Aunque estamos exhaustos y aún no tenemos la fuerza de soldados, sé que esta transformación apenas está comenzando. Tal vez, solo tal vez, tengamos una oportunidad. Nos acaban de llamar a todos a la oficina del general. La sensación de tensión está en el aire. Caminamos en silencio, cada paso resonando por los pasillos del cuartel. Al llegar, veo a Eric frente a una televisión que chisporrotea estática. Su expresión es tan seria que se me hace un nudo en el estómago. Cuando todos nos acomodamos en la estrecha oficina, Eric nos observa uno a uno. Presten atención, tengo nueva información sobre las medidas que tanto México como Estados Unidos están tomando contra la horda de infectados. La estática en la televisión se desvanece, revelando una imagen borrosa de soldados y blindados apostados en la frontera. Eric nos explica cómo Sedena y Marina han comenzado a fortificar los puntos de acceso a Nuevo Laredo y las ciudades cercanas.
Hablan de carreteras bloqueadas, de vehículos blindados, y de una primera línea de defensa que parece sacada de una película de guerra. Usan tanques y transportes armados, preparándose para lo peor. Están evacuando a la gente, todo Nuevo Laredo y las zonas vecinas han entrado en estado de emergencia. Las autoridades están trasladando civiles a refugios en el sur y el este, lugares seguros donde, con suerte, la infección no llegue. El general hace una pausa, y veo la pantalla. Están transmitiendo noticias de la evacuación, de familias enteras huyendo de sus hogares. Entonces sigue. Además, han creado redes de comunicación rápida para advertir a la gente y coordinarse con el ejército de Estados Unidos. Noticieros y radios están alertando a todos los que están en las rutas de los infectados. Carlos asiente, y yo siento un pequeño alivio al saber que no estamos solos en esto. Pero Eric no termina. También, Sedena ha movilizado helicópteros, aviones de combate y artillería pesada. Los bombardeos desde el aire buscan dividir a las hordas y detener su avance antes de que alcancen Nuevo Laredo. Es casi surreal el escuchar cómo nuestro propio ejército ha lanzado ataques aéreos en nuestro territorio. Eric agrega que México no dudará en buscar apoyo internacional si es necesario. Incluso ya han hablado con el ejército estadounidense. Nosotros no hablamos, solo escuchamos. Aún así, puedo sentir una pizca de alivio en el rostro de Valentina, como si se hubiera quitado un peso de encima al saber que no estamos solos. Eric cambia el tono al hablar de los estadounidenses. Ellos ya fortificaron la frontera sur de Texas. Tienen soldados, blindados y drones de vigilancia en la línea de defensa fija. Están fortificando la frontera con todo lo que tienen. Comenta, señalando con el dedo en la pantalla donde se ven imágenes de soldados norteamericanos montando barricadas y torres de observación. Si un infectado llega, ellos sabrán qué hacer. Continúa, mencionando que San Antonio también está en alerta. Los civiles están siendo evacuados y los accesos a la ciudad están bloqueados. Eric explica que los norteamericanos han desplegado drones y otros dispositivos avanzados para rastrear a los infectados y coordinan ataques aéreos con bombardeos tácticos de precisión. Si la horda cruza la frontera, Estados Unidos no dudará en lanzar todo su poderío. Concluye Eric, con un tono grave. Nos mira y, por primera vez, percibo algo de esperanza en su voz. Han decidido coordinarse con México, así que tenemos a dos ejércitos defendiendo la frontera. Por un momento, todos suspiramos, sintiendo un leve alivio. Pero Eric continúa, y su tono cambia a algo sombrío. Sin embargo, no subestimen la situación. Son más de 800,000 infectados avanzando hacia Nuevo Laredo. Y los 700,000 rumbo a Texas. Nos quedamos en silencio. Aún seguimos mirando la pantalla. Carlos se lleva una mano a la cara y murmura para sí mismo, incrédulo. Las imágenes en los noticieros muestran escenas aterradoras. Zombies mutantes que saltan increíblemente alto, alcanzando helicópteros que vuelan demasiado bajo. Entonces lo entiendo. No estamos enfrentando a infectados comunes, sino a mutantes. Huicho, con una voz baja, murmura. Sabía que algo así podría pasar. Pasamos 3 horas frente al televisor. Siento cómo mi corazón late con fuerza. Este no es un simple ataque de infectados, es una guerra contra una fuerza inhumana y brutal. Los intentos de contenerlos han logrado poco. Eric y Carlos miran la pantalla en un silencio sombrío, y veo en sus rostros la preocupación por lo que significa enfrentar a esos mutantes. El general finalmente se vuelve hacia nosotros. Perdimos esta batalla, Dice con una calma que me hiela la sangre. pero no la guerra. No vamos a dejar que esos monstruos tomen más terreno sin pelear. Nos queda mucho por hacer, y confío en que todos ustedes darán todo en los próximos días. Todos asienten, y veo en sus rostros la misma mezcla de miedo y determinación que siento yo. 27 de octubre de 2033. Hoy ha sido un día clave en nuestro entrenamiento. Finalmente, he logrado un poco de precisión con la pistola. No soy un tirador profesional, pero cada disparo se siente menos forzado y más seguro. El retroceso sigue siendo un desafío, pero ya no me afecta tanto como antes. Aunque no tengo la puntería de un soldado amateur, siento que empiezo a acostumbrarme. Al menos, confío en que no fallaré cuando llegue el momento de enfrentarme a un zombie. Para prepararnos mejor ante el riesgo de encontrarnos con más infectados en el camino a la ciudad, nos han dado armas nuevas, adaptadas a nuestra fuerza y estatura. Carlos, John y mi tío José recibieron rifles FX-05 Xiucoatl.
Carlos maneja el arma como si fuera una extensión de su propio brazo, sus movimientos son fluidos, precisos. John también es efectivo, aunque el retroceso parece empujarlo de vez en cuando. Mi tío José, en cambio, lucha un poco, y opta por disparar en ráfagas cortas para controlar mejor el retroceso. A Huicho, Alejandro, Paula y a mí nos han asignado subfusiles. Manejarlo no es tan sencillo. El cañón tiende a alzarse con cada disparo, y necesito ajustar mi postura constantemente para que los tiros no se desvíen hacia arriba. El sonido de los disparos retumba en mis oídos y me deja zumbando la cabeza, pero sé que no hay tiempo para quejarse. Cada uno de nosotros tiene que ser capaz de usar su arma con confianza. Por otro lado, Paula y Valentina han recibido pistolas ametralladoras. Paula mantiene una precisión notable, manejando el arma con calma y seguridad. Valentina, en cambio, se esfuerza por no perder el equilibrio, se nota en su expresión que sigue luchando contra el retroceso. Sin embargo, no se rinde. Su determinación es palpable. Pasamos el resto del día como el anterior, entrenando incansablemente. Nos obligan a resistir empujones, a aprender a quitarnos de encima cualquier amenaza, a mantenernos firmes, aunque todo nuestro cuerpo esté al límite. Eric, como siempre, nos da actualizaciones de lo que sucede allá afuera. El mundo sigue en movimiento mientras estamos aquí preparándonos, y las noticias no son alentadoras. Cuando nos reúne para darnos el informe, su expresión es sombría. La horda sigue avanzando. Empieza. Aunque el ataque aéreo logró retrasarlos un poco, fue una demora insignificante. En cuestión de unas horas, Nuevo Laredo estará en riesgo inminente, y el ejército ya está al límite. México sigue intentando contener la horda en la frontera, explicándonos cómo la Sedena ha montado nuevas barricadas y líneas de defensa en Nuevo Laredo y Monterrey. Están reforzando con vehículos blindados, barricadas de concreto, y torres de vigilancia en los puntos clave de acceso. Pero ahora sabemos que enfrentan algo más que simples infectados. Los soldados han sido advertidos de los mutantes, esas criaturas que parecen capaces de hacer cosas imposibles, como saltar hasta los helicópteros en vuelo bajo. Han comenzado a implementar tácticas especiales para frenarlos, usando disparos concentrados y explosivos para tratar de neutralizarlos, aunque es claro que el ejército está en una posición precaria. En Nuevo Laredo, quedan apenas 3 horas antes de que los zombies irrumpan en la ciudad. El ejército y la Guardia Nacional están intentando retrasarlos todo lo posible, pero es una pelea desigual. Están esperando refuerzos de Tamaulipas, pero se teme que lleguen tarde. Nos cuenta que, en San Antonio, el ejército de Estados Unidos sigue movilizando a la población civil fuera de la ciudad, organizando evacuaciones en masa. Están construyendo líneas defensivas alrededor de los puntos más vulnerables, y han desplegado artillería pesada y unidades de respuesta rápida para enfrentar el avance de los infectados. Han instalado barreras físicas en las carreteras y rutas de acceso, usando drones y bombarderos para vigilar el avance de la horda. Los noticieros de ambos lados de la frontera están advirtiendo a la gente para que se mantenga lejos de las rutas de los infectados, y el nerviosismo es evidente en las transmisiones. Esto no es solo una batalla física, dice el maestre Carlos, con un tono sombrío. Es psicológica también. Los soldados saben que están en inferioridad numérica, que no es una simple guerra como las que hemos visto antes. Se están preparando para resistir, pero también saben que pueden caer si no encuentran un modo de frenar a esos mutantes. Con esta información en mente, los veo a todos alrededor, notando en sus rostros una mezcla de miedo y determinación. La situación es desesperante, pero cada uno de nosotros sabe que ya no hay vuelta atrás. Entiendo que esto no es solo una preparación para resistir, sino una prueba de todo lo que somos capaces de soportar. Las horas pasan y la tensión en el ambiente se siente en cada rincón de la sala de entrenamiento. Mientras nos ejercitamos, el sonido de los hierros y los resoplidos de esfuerzo llenan el espacio, como un preludio de la tormenta que sabemos está por desatarse allá afuera. Mi cuerpo resiste un poco más que antes. Mis músculos están empezando a acostumbrarse a este ritmo de exigencia. La sensación de poder sostener las pesas sin temblar tanto como al principio es algo que me da un extraño consuelo, como si esta pequeña victoria fuera una señal de que puedo estar listo para lo que venga. Carlos, que nunca descansa, está enfocado en el saco de boxeo. Su fuerza es imponente. Golpea el saco con una potencia que lo hace retroceder, y lo recibe con la misma firmeza para lanzarlo de vuelta con aún más fuerza.
No puedo evitar compararlo con mis propios golpes. Apenas logro que el costal se mueva, mientras él lo domina completamente, como si no tuviera peso. Carlos siempre ha sido una especie de inspiración y recordatorio de lo lejos que estoy de esa fortaleza. Quizás nunca llegue a estar a su nivel, pero me esfuerzo por aprender de cada movimiento. Mi tío José, pese a su edad, no se queda atrás. Con cada repetición parece desafiar el cansancio acumulado por los años. Está viejo, sí, pero no oxidado. El trabajo duro de toda su vida lo ha mantenido resistente, y en este momento me siento orgulloso de tenerlo como parte de nuestro grupo. A un lado, Luis también da su máximo esfuerzo. No es el más fuerte, pero su resistencia es algo que admiro. A sus 30 años, parece tener una fuerza de voluntad que a veces siento que me falta. Valentina, sentada y concentrada, trabaja en sus brazos. Puedo notar cómo se esfuerza por fortalecer esos músculos que aún no le permiten sostener un arma con firmeza. Sus ojos están fijos en el frente, observando cómo todos nos ejercitamos, determinada a no quedarse atrás. Huicho, por su parte, está para el arrastre, con el rostro rojo como un tomate mientras golpea el saco con todas sus fuerzas. Está claro que ya no puede más, pero sigue adelante, sin ceder. Esa terquedad, aunque a veces nos cause risa, es algo que respeto profundamente en él. Alejandro, Eduardo y John entrenan a su propio ritmo, cada uno enfocado en sus propios límites. Alejandro, sin problemas, hace flexiones como si fueran nada, mientras yo apenas logro hacerlas sin colapsar. John, sin embargo, parece concentrado en sus brazos, aunque de vez en cuando noto cómo se cruzan miradas rápidas y tensas entre él y Alejandro. No puedo evitar imaginar un enfrentamiento entre esos dos en la lona. Sería interesante ver cómo se medirían en una pelea cara a cara. El entrenamiento sigue hasta que, de pronto, Eric entra a la sala. Nos llama a todos para que pausemos un momento y nos acerquemos. Al instante, un mal presentimiento me invade. Con el sudor aún corriéndonos por la piel, y el olor a cansancio impregnado en el aire, todos nos juntamos alrededor del general. Puedo oler el esfuerzo de todos, y mi cuerpo resiente la fatiga en cada músculo, mis sentidos están alerta, como si algo grave estuviera por confirmarse. Eric nos mira con una expresión grave y exhala profundamente antes de hablar. Tengo malas noticias. Comienza, con una voz que no deja lugar a dudas. Nuevo Laredo ya está siendo invadido por los infectados. La contención falló. Mi corazón se detiene por un segundo mientras digiero sus palabras. Puedo sentir el peso de esa noticia caer sobre nosotros, aplastándonos con una realidad que siempre temimos. Él continúa, y la desesperanza en su voz se hace evidente. Debido a la experiencia que tuvimos en Reynosa, puedo decir que, con el ritmo en que avanzan esos monstruos, en 6 horas o quizás 7, Nuevo Laredo sucumbirá. Huicho, visiblemente impactado, no tarda en preguntar lo que todos estamos pensando. ¿Cuántos habitantes hay en Nuevo Laredo? ¿Consiguieron evacuar una cantidad significativa? Eric cierra los ojos un momento antes de responder. En estos 3 días, lograron evacuar a solo el 45% de los 400.000 habitantes y más. Contesta, con un tono amargo. Más de la mitad sigue atrapada allá. No puedo hacer más que pedir un milagro para esos civiles. Y para nuestros hermanos soldados, que siguen en sus puestos, esperando apoyo de Estados Unidos. El silencio que sigue a sus palabras es devastador. Sé que no soy el único que siente miedo. Todos aquí lo sienten, lo veo en sus miradas. Sin embargo, Carlos toma la palabra antes de que ese miedo nos venza. No podemos desmoronarnos. Si dejamos que el miedo nos consuma ahora, entonces ya hemos perdido. Este es un juego de supervivencia, y eso también significa mantener nuestras mentes fuertes. La determinación en su voz es contagiosa. Su discurso nos recuerda que, si caemos en el pánico, todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano. Nos anima a seguir, a mantenernos enfocados en la batalla que aún está por venir. La guerra no ha terminado. Aún quedan estrategias que desplegar, planes que ejecutar y la esperanza de que, si resistimos, podamos enfrentar lo que sea que venga. 28 de octubre, 2033. El sol apenas se alza sobre la fortaleza de Santa Marina y yo ya estoy en el campo de tiro. El acero frío de mi pistola en las manos se siente un poco más familiar, aunque no puedo evitar pensar que a esa distancia, no podría hacerle nada a un zombie. Con cada disparo, la bala se desvían, mi puntería es torpe, y la diana, aún a esa distancia, sigue burlándose de mí. No estás tan lejos, Miguel, me repite Carlos con tono calmado, pero serio.
Mientras recargo la pistola y vuelvo a alinearme, pienso en lo que pasa fuera de este lugar. El río Bravo, esa arteria de agua que siempre fue símbolo de vida, ahora se ha vuelto un veneno que propaga la infección. Unos días atrás, llegaron reportes de que la contaminación se está extendiendo por todo el curso del río, arrastrando el virus ajenjo hacia zonas más al sur. Mi mente se dispara, imaginando las ciudades del norte de México, ya tan cercanas a la frontera, comenzando a caer bajo la horda. Carlos me llama y me saca del campo de tiro. Hoy toca otra prueba. Carrera, ¿listos? Nos alinean frente a la fortaleza. Al principio me siento lento, pero de repente mis piernas responden mejor de lo que imaginaba. John corre delante de mí, como un huracán, seguido por Carlos, siempre con su inquebrantable paso firme. Pero, para mi sorpresa, me coloco en tercer lugar, justo por debajo de ellos. Al menos algo estoy haciendo bien, pienso mientras respiro con fuerza. Me siento algo más optimista cuando me toca pelear con Huicho, un tipo grande y pesado. Pero con la técnica que me han enseñado, logro quitarme de encima su agarre, aunque me sorprendo de lo fácil que fue. Huicho, a pesar de su tamaño, es mucho más ágil de lo que parece. No está mal, Miguel. Pero aún te falta más fuerza, me dice, y yo asiento. No hay tiempo para descanso, el entrenamiento sigue sin cesar. 29 de octubre, 2033. Hoy me concentro en mejorar mi puntería. El sol es más caliente que ayer, pero sigo disparando. Mis balas empiezan a acercarse a la diana, y aunque todavía me falta mucho, ya siento que mis manos no tiemblan tanto al apretar el gatillo. Mis brazos ya soportan el peso del arma, pero la diferencia es clara. No soy el mejor, ni siquiera cerca de serlo. Solo quiero estar listo para lo que venga. Por otro lado, las noticias que llegan son cada vez peores. Nuevo Laredo ha caído. Ya no hay noticias de los sobrevivientes, solo informes de la Sedena que aseguran que la ciudad está completamente perdida. La horda ha superado las barricadas. Gran parte de los infectados siguen su marcha hacia el sur, hacia Ciudad Victoria, que se prepara para recibirlos pronto. Yo sigo aquí, entrenando, intentando dejar atrás el miedo, pero la realidad es inevitable. Carlos nos dice que los residentes de la frontera deben estar listos para la evacuación de las áreas cercanas al río Bravo. La contaminación del agua está comenzando a afectar a las comunidades cercanas. Los informes que escucho mientras hago ejercicios de fuerza me golpean fuerte. La infección está aumentando y pronto el agua alcanzará zonas más al sur. 30 de octubre, 2033. Las manos ya no tiemblan tanto al disparar. Hoy las balas finalmente hacen blanco en la diana desde lejos. Al menos esa pequeña victoria me da un poco de confianza. Aunque la cercanía sigue siendo mi ventaja, algo está cambiando. Mis brazos ya resisten más, y mis piernas también. En este entrenamiento, no solo busco disparar bien. Siento que cada ejercicio es como una preparación para el inevitable enfrentamiento con los infectados. En el exterior, la situación se intensifica. En Texas, San Antonio está siendo evacuada a toda prisa. Los informes indican que la horda de zombies ya está muy cerca. Las noticias muestran a miles de infectados atravesando las fronteras. La ciudad ya está bajo cerco militar, pero los zombies, esos monstruos, están rompiendo las defensas. Aún no lo puedo creer, pero la horda está avanzando. Un par de horas más tarde, Carlos nos lo dice con voz grave. Esto es real. La defensa de San Antonio ha fallado. Si no consiguen contener la infección, pronto se desplazarán a Houston, Texas. Mientras troto por el largo camino de la fortaleza, las piernas me empiezan a arder. El terreno es más difícil, pero continúo, acelerando, sintiendo que este es el único camino posible para escapar si algún día llegamos a ser los que tenemos que huir. Mis músculos se van acostumbrando al esfuerzo, y de alguna manera, la idea de correr más rápido me da algo de esperanza. 31 de octubre, 2033. Hoy el entrenamiento es más duro. Nos llaman a pelear de nuevo, esta vez sin piedad. Cada golpe tiene que contar, cada movimiento debe ser rápido y decisivo. La ciudad de San Antonio ya está a punto de caer. Las noticias nos llegan a través de la radio militar. Los soldados, luchando hasta el final, han sido superados. A pesar de los ataques aéreos y de los esfuerzos por contener a los infectados, parte de la ciudad ya está bajo control de la horda. Los mutantes están cruzando las líneas de defensa. Peleo contra Huicho una vez más, pero hoy, algo ha cambiado. Mi mente está más alerta, mi cuerpo más rápido. Me concentro, tomo las riendas, y con un rápido movimiento, lo derribo.
Buen trabajo, Miguel. Dice Huicho, algo sorprendido. Me siento cansado, pero satisfecho. Carlos nos reúne a todos y nos habla de lo que viene. Esto es solo el principio. El 1 de noviembre, todos debemos estar listos. Las ciudades están cayendo y no hay tiempo para dudas. Afuera, los ecos de la guerra entre los humanos y los infectados suenan más fuertes que nunca. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que no hay vuelta atrás.